Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por ver este siguiente episodio. Y bueno, hoy tenemos como invitada especial a una persona que yo en lo personal admiro mucho. Y su nombre es la profesora Alina Akekop. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, así como en Derecho. Tiene una maestría por la Universidad de Edimburgo y actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Noruega. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesora, y muchas gracias por formar parte de este proyecto. Gracias, Carlos. Gracias por tu invitación y muchas gracias por tus palabras. Yo también te admiro mucho. Eres un gran estudiante y bueno, creo que yo aprendí mucho de ti Gracias. cuando nos conocimos. Entonces, pues te felicito y cuentas con todo mi apoyo en todos los proyectos que emprendas. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito. Como ya le había mencionado, este proyecto trata de encaminar a los jóvenes que estén como pensando en hacer algo sobre su educación en el extranjero o que se sientan confundidos y no sepan cómo avanzar, porque muchas veces, y en lo personal a mí me pasó, que se pinta o se ve muy lejano, ¿no? Muy imposible y realmente ahora, sobre todo, hay un poco más de difusión en esta cuestión, pero creo que aún falta mucho por hacer en esta cuestión y apoyar a los jóvenes que tratan de hacer un estudio en el extranjero. Entonces, vamos a comenzar con la entrevista. Me gustaría saber, usted estudió en 2003 la licenciatura en comunicaciones, ¿verdad? En la UNAM. ¿Es de la Ciudad de México? El campus de Ciudad Universitaria. Ok, ¿en la prepa ya había sido parte de la UNAM o formaba parte de otra preparatoria? Sí, yo estudié en la Prepa 9 de la UNAM. Ok, en la preparatoria, ¿usted ya más o menos tenía conciencia de qué era lo que quería hacer o qué quería estudiar en la universidad? Yo tenía el deseo de estudiar en Reino Unido específicamente Ok, desde que yo estudié la secundaria. Desde que yo estudié la secundaria, yo no sabía la carrera que yo iba a estudiar en la universidad, ok, pero yo sabía que Reino Unido es un país que ofrece la mejor educación en ok. Europa en temas de investigación y yo desde la secundaria me sentía atraída como por temas muy intelectuales, filosóficos y también en cuestión de la ciencia, de física y todo. Entonces yo no sabía muy bien qué era lo que yo iba a estudiar, pero sí sabía que yo quería estudiar una maestría en Reino Unido desde que yo iba en la secundaria. Ok, perfecto. O sea, ya había apuntado para una maestría o algo quería hacer en el extranjero. Sí, porque me llegó una revista o algo así que hablaba sobre diferentes culturas y todo. Entonces, en esa revista venía así sobre las universidades en Reino Unido. Era una Ok, revista, no era educativa, era una revista, no sé, como tipo Vanidades, pero que tenía ajá. hubo una sección de culturas y pues venía algún reportaje de una universidad de ahí. Entonces, pues desde ahí tuve esa idea. Y bueno, ya en la preparatoria, supongo que a finales, ¿tuvo algún curso como de orientación vocacional para más o menos saber a qué se quería dedicar o cómo es que decide comunicación? Desde la secundaria, yo estoy en Ujú. la secundaria federal número 161. Teníamos orientadores ahí desde que yo estudié la secundaria. Cada orientador era licenciado en psicología y tuvimos Perfecto. orientación educativa en el Estado de México. Y luego en la preparatoria Pedro de Alba, 9, también tuvimos orientación educativa y se nos aplicó un examen en la materia de orientación educativa para saber qué habilidades, cuál era nuestra vocación y qué habilidades teníamos. Entonces, realmente sí había como esa oportunidad de saber que más o menos cuáles eran tus habilidades Claro. y tus intereses. Yo decidí estudiar comunicación porque en la prepa un compañero que se llama Carlos Ok. Estrada me invitó a participar en un periódico estudiantil y yo también había participado en un periódico estudiantil en la secundaria. Pues yo pensaba dedicarme al periodismo, Ok. pero ya en la universidad
el maestro Nelson Otario, que en paz descanse, que fue un gran maestro, nos mandaba prácticas y no, ahí yo me di cuenta que no iba yo para periodismo y me parece totalmente válido. O sea, yo Sí, claro. creo que los jóvenes no deben de sentirse presionados, así como de decir, ok, y esto es lo que ya voy a estudiar y ya, ¿no? O sea, definitivamente. Yo creo que si hubiese mejorado yo algo sobre el examen vocacional de la preparatoria, hubiese sido algo que hacen aquí mucho en Noruega, es que les dicen a los jóvenes, ok, esta es tu vocación, pero de acuerdo a las encuestas de demanda laboral, estas son las profesiones que se van a requerir más para tener Claro. empleo y estas serían las que menos. Como que sí les dicen, ok, esta es tu vocación, pero estas son las carreras que son la demanda laboral y estas el 50% consigue trabajo y el 50% no. Esto es lo que Claro. hacen aquí en las preparatorias. Entonces yo creo que sí hubo un examen vocacional en la preparatoria donde yo estudié, de la UNAM, pero no tuvimos como que esta información como tan directa que sí dan, por Ok. ejemplo, aquí en Noruega. Total, ya me di cuenta que no iba yo para periodismo, pero yo me empecé a interesar muchísimo en las lecturas teóricas de la carrera. Todo lo que era Saussure, todo lo que era sociología de la ciencia y epistemología, Ernest Nagel, a Chalmers, incluso filosofía de la ciencia. Todos esos libros que yo leí en los primeros semestres de la carrera de comunicación en la UNAM, yo me apasioné por esto y pues yo pensé que no iba a poder, o sea, que a mí me apasionaba, pero que no iba yo a conseguir un trabajo relacionado a eso porque las plazas de ciencia son escasas en todo el mundo. Entonces yo después pensé que comunicación política iba a ser Ujú. la opción que más, sí, en la que más yo iba a poder tener acercamiento teórico sobre la comunicación. Conseguí trabajo rápido, pero nunca me dejé esa idea de que yo quería estudiar una maestría en Reino Unido. Ya desde ese entonces, ya el CONACYT ya había mucha difusión. En las páginas web y todo, ya desde ese entonces, desde que yo apliqué la primera vez, que fue, yo me imagino que en 2009 o en 2010, sí, 2009 o 2010, ya había mucha difusión al respecto. Y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, había un enlace en ese entonces sobre becas en el extranjero. Entonces, no fue difícil para mí encontrar la información. Ahora estamos en la época del internet, creo que no Claro. es difícil hacer una búsqueda. Bajé la convocatoria del CONACYT, ya trabajando, yo trabajé en el Congreso de la Unión Ujú. y ya estando ahí, yo bajé la convocatoria del CONACYT y leí la convocatoria del CONACYT para becas en el extranjero, redacté mi protocolo de investigación y me otorgaron el 50% de beca para estudiar en Edimburgo. Y como yo ya trabajaba, ya había trabajado algunos años, para completar el otro 50% yo vendí mi carro y todo, hasta zapatos Ok. que yo tenía, para poder ir a A Edimburgo estudiar a allí. estudiar. Fue la mejor decisión de mi vida. A veces pienso, híjole, pues sí fue mucho dinero, pero si alguien quiere ser científico, hay diferentes maestrías y maestrías para todo. Pero si tú quieres tener una carrera en la ciencia o te interesa la ciencia, es el Reino Unido el lugar en donde tienes que ir. Ahora, yo lo que les recomendaría a los jóvenes es, actualmente, pues es importante tener una maestría, pero depende de qué es lo que quieras hacer. ¿Tú ya vas a estudiar, estás en la licenciatura o vas a elegir tu licenciatura? Para los que están en la prepa, yo les digo, busquen cuáles son las carreras que van a tener más demanda laboral y pídanle a su orientador en la secundaria o en la preparatoria este examen vocacional. Esto lo tienen en todas las preparatorias públicas. Hay psicólogos titulados por diversas universidades que en muchos casos yo sé que aplican estos exámenes vocacionales.
pero también a los chicos de prepa pidan una clase en donde se discuta entre todos y con el profesor cuáles son las carreras que van a tener demanda laboral en el futuro, Claro. para que la decisión de qué estudiar también sea con base en nuestra realidad a la que nos tenemos que enfrentar, porque eso es mucha inversión, es inversión de tiempo, es inversión de dinero de tuyo si tú trabajas, si tú te solventas, o de tus papás si te apoyan, es dinero del Estado, ajá, que invierte en esa educación pública. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Ahora actualmente, pues las carreras de mayor demanda son las de ciencias de la salud, medicina, médicos, enfermeros, eh, también ciertas áreas de la ingeniería. Entonces, bueno, ese consejo les daría a los de la prepa. Primero lo primero, ajá, Claro. y luego ya cuando ya vayas en la licenciatura, si tú como que tienes interés de estudiar en el extranjero, solo piensa en tener buenas calificaciones y escribir una tesis. Eso es importante. Incluso si quieres estudiar una maestría en alguna universidad pública en México. Ahora, ya estás a finales de la licenciatura. Yo, antes de pensar, oh, quiero estudiar una maestría en el extranjero, yo les invito a que reflexionen. ¿Por qué quiero estudiar una maestría? Ajá, o sea, en general, ¿por qué quiero estudiar una maestría? Y en dónde yo me veo trabajando. O sea, esa es la pregunta básica, ajá, porque la mayoría, el 99.9% de personas que estudian en universidades públicas en México no son personas ricas. Sí. Entonces, tenemos que pensar en qué vamos a trabajar. Cuando tú vayas ya en la licenciatura, de preferencia, piénsalo en la prepa, pero cuando vayas, si ya estás en la licenciatura, piensa, ok, yo quiero estudiar una maestría, sí, pero ¿cómo me veo yo? ¿En dónde yo me veo trabajando? Ajá, ¿en dónde yo me veo trabajando? Esta decisión de estudiar una maestría y en dónde yo me veo trabajando es una sola decisión, es una sola reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque cada país tiene sus fuertes y México tiene sus fuertes. Entonces hay algunos tipos de trabajos que México tiene la mejor educación. Sí. Ajá. O a lo mejor Estados Unidos, o a lo mejor Reino Unido, o a lo mejor Holanda. Ujú. Entonces, bueno, ¿en dónde yo me veo trabajando? Ahora, para algunos trabajos es bueno irte luego de licenciatura a la maestría. Para algunos trabajos o algunas maestrías es bueno ya tener unos años de experiencia en la práctica profesional. Entonces, bueno, esta es una recomendación que yo haría, porque igualmente es una inversión de tiempo, de dinero y un esfuerzo, y pues que al final de cuentas tiene que verse redituado de alguna forma, ¿no? Claro. Y no es nada más yo creo que si yo pudiese regresar el tiempo y decir, ok, ¿cómo lo pensaría? Yo lo pensaría como que una maestría es una parte de un proyecto de vida. Ajá. Entonces, tú tienes un proyecto de vida profesional, ¿cuáles son tus deseos, ¿no? O tus metas. Y personal, ¿cuáles son tus metas como ser humano? Entonces, es eso. Y de este lado, son profesional dos, el estudio y el trabajo. Entonces, son dos también. Eh, y pues ya, eh, pasó eso, gané la maestría del CONACYT y en el contrato está que debes de regresar a México para trabajar y devolver a la sociedad lo que la sociedad te aportó Investigar. en esa colegiatura, lo cual hice. Regresé a México, trabajé y después de unos años alguien me mandó una convocatoria para que la universidad en donde yo estoy estudiando, que se llama North University en Noruega, estaba contratando investigadores junior para doctorado, que si tú haces Sí. un proyecto que a ellos les interesa, te pagan. Y pues apliqué
y gané una competencia de 100 personas de diferentes partes del mundo y pues ya. Usted mencionó que trabajó en el Congreso de la Unión, ¿no? Eso fue del 2009 al 2012 más o menos. Y lo de la maestría fue en el 2012, del 2012 al 2013. En el 2010 empieza a estudiar la licenciatura en Derecho. Quiero saber cómo después de tener una licenciatura en comunicación, después de estar trabajando, surge esta idea de, bueno, voy a estudiar otra licenciatura. Durante la licenciatura, yo me involucré en lo que se llama el Consejo Técnico, que es la política dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ujú. donde participé en una elección y mis compañeros me otorgaron su voto de confianza para representar a la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas. Por esa actividad que yo tuve y porque también daba clases en ese momento en la facultad, yo conocí al licenciado Javier Corral, Okay. quien me dio la oportunidad, al ver mis habilidades, para trabajar con él. Algo que es muy importante para quienes tengan interés de estudiar en el extranjero es aprender idiomas. Es difícil esto, y sobre todo en México, que es un país donde el clima es maravilloso y todos los días tú puedes salir a jugar fútbol, tú puedes salir a hacer un picnic, eh, todos los días sale el sol, esa es nuestra frase. Ajá. Pero lo que no sabemos es que eso nada más aplica en México, porque, o sea, esa frase de positivismo solo aplica ahí, porque donde yo vivo ahorita, no, el sol nada más sale como casi siempre está nublado, son 6 meses de invierno, que, o sea, la primera nevada es en noviembre y la última el día de mi cumpleaños, en abril, a finales de abril. Sí, 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 sí. Eh, y luego los demás, las demás temporadas son 6 meses, pero no, la mitad de la semana está nublado y la mitad sale el sol. Entonces, es difícil en México cuando tú estás en la secundaria o cuando tú estás en la preparatoria decir, híjole, pues sí voy a la fiesta, pero nada más voy a una, Claro, sí. ¿no? Y la siguiente fin de semana no voy a ir, me voy a quedar a estudiar un idioma. Es difícil, pero si ustedes quieren hacer esto de estudiar en el extranjero, tienen que hacerlo y yo lo hice también en la licenciatura. Sí iba a las fiestas, por supuesto que iba. Un saludo a mi amigo Daniel, que invitaba a las fiestas, pero iba un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no. Y lo demás lo invertía en estudiar idiomas. Entonces, bueno, cuando yo trabajaba con el licenciado Javier Corral, hubo una vez algún meeting o algo que se tenía que hacer en un viernes que me tocaba idiomas y yo le dije, No. no puedo asistir porque es mi fin de semana de idiomas. Y me dijo, pues yo no sé por qué estás usando el tiempo para eso. Lo que deberías estudiar mejor es una licenciatura en Derecho porque estábamos en el Congreso. Okay. Entonces, pues le tomé la palabra y realmente así fue y no me arrepiento para nada. Sí invertí muchos fines de semana, pero yo lo que les digo a los chavos es, no, en realidad no me arrepiento porque yo aprendí mucho de derecho y me va a servir para leer la legislación europea actualmente. Yo pertenezco, Noruega me ha seleccionado como representante del país para una red científica relacionada con el desarrollo de tecnología de audio y video y cuestiones de privacidad y manejo de datos. Entonces, lo que yo aprendí en Derecho me sirve para entender la legislación europea. Y también porque conocí al doctor Luis Aldaña, que fue mi asesor de tesis. Pero yo realmente lo mismo les digo a los alumnos, no hagan segundas carreras nada más porque sí, porque porque es una inversión de tiempo para ustedes. Claro. Ajá. Entonces, si ustedes se dispersan en ese tiempo, o sea, su objetivo no está abonando para ese objetivo que ustedes tengan. Ajá, o sea, no nada más voy a hacer una segunda carrera nada más porque sí. Ajá, o sea, tienen que pensar muy bien qué es lo que, en dónde voy a trabajar. Esa es la pregunta. Si ese trabajo, hablen con la clave está en hablar con las personas que ya tienen el puesto que ustedes quieren tener. Si ustedes quieren ser directores de marketing,
de Volvo, tienen que hablar con la directora de marketing de Volvo y preguntarle, ¿tú qué estudiaste? ¿Cómo le hiciste? Ajá, y no estar haciendo adivinanzas de, quizá si estudio esto, será, quizás si estudio una segunda carrera, no. Piensen en dónde se ven trabajando y hablen con una persona que ya esté en ese trabajo y pregúntenle a esa persona cómo le hizo para que ustedes puedan hacer mejor su plan y tomar mejores decisiones. Tengo entendido que usted habla 4. Hablo 3 y leo 4 o 5. ¿Y cómo los fue aprendiendo? O sea, ya nos dijo un poco de que todos los viernes, ¿no? Un fin de semana sí, un fin de semana no. ¿Los fue aprendiendo poco a poco o todos en un mismo tiempo? ¿O ya que sentía que dominaba uno, iba a otro? ¿Qué tanto en la cuestión laboral siente que le abre más oportunidades el manejar más de un idioma? Muchísimo. Yo tengo compañeros que nada más tienen una licenciatura, pero desde la licenciatura le echaron ganísimas al chino y tienen excelentes trabajos, excelentes, bien remunerados. Otros que le echaron ganísimas al ruso. Y con una licenciatura, pero metiéndole con todo a un idioma adecuado, puedes tener un muy buen trabajo. Entonces, hay diferentes formas. Eso es lo que yo les digo, los idiomas son importantes. También a los chicos de prepas, este es un mensaje que yo les quiero decir antes de despedirme. A los chicos que están estudiando en prepas públicas, yo estudié en una prepa pública, pero de la UNAM, pero mi mejor amiga estudió en una prepa pública estatal. Y, y ella decidió estudiar en un tecnológico, en el tecnológico de Tecamac, programación. Y a partir de ahí ella fue sacando como certificados y todo. Y actualmente ella nada más es ingeniera. Solo tiene licenciada en programación. Pero ella le echó más o menos ganas a lo del inglés y todo, se certificó en varios códigos. Y yo trabajando en Noruega como investigadora junior y ella trabajando como programadora en México, ganamos lo mismo. Ganamos exactamente el mismo salario, pero a mí la renta que yo pago aquí es como 3 veces más. Y todo es 3 veces más. O sea, un kilo de pepino son 200 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, piensen bien, y no crean que, porque yo no estudié aquí, ya no, porque yo no estudié allá, ya no. No, no tengan esa mentalidad. Tú puedes lograr todo lo que tú quieras y todo lo que tú te propongas. Simplemente hay que hacer ciertos sacrificios en cuestión de tiempo y ser muy disciplinado, y pedir ayuda cuando lo requieras, porque en todas las escuelas públicas hay maestros que están comprometidos con lo que hacen. Y lo digo porque yo soy maestra de una escuela de educación pública, que es la UNAM, y yo estudié en una secundaria pública, parte de la primaria y la preparatoria en la UNAM. Entonces, no tengan una mentalidad de, no, pues no, sí puedo, qué es lo que quiero, y disciplina. Ni modo, o sea, hay que hacer sacrificios, pues no, a lo mejor no voy a ir a la fiesta cada semana, ni modo, voy a jugar fútbol, pero solo los sábados, porque en las tardes me tengo que poner a estudiar esto. Entonces, sí se puede, y cuando pueden lograr todo lo que se propongan y pidan ayuda en las mismas escuelas, porque hay maestros siempre que te van a ayudar. Pues muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias por su tiempo y bueno, espero que sigamos en contacto y una segunda plática no estaría mal. Muchísimas gracias. Sí, Carlos, te mando un abrazo y lo que Igualmente. necesites, por favor, escríbeme. Sí, claro, claro. Hasta luego. Cuídese. Bye.